Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a una conferencia vespertina más sobre el comportamiento de la epidemia de COVID-19 en México. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, son las 7 de la noche con un minuto, aquí desde Palacio Nacional, desde transmitimos pues todas las conferencias en relación al tema. El día de hoy vamos a estar actualizando la estadística nacional, así como el avance también de la estrategia de vacunación en cada una de las entidades federativas. Y obviamente tendremos el espacio correspondiente para poder atender preguntas. El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, está por acompañarnos en unos momentos más. Se encuentra todavía atendiendo la reunión con el señor presidente. Estas reuniones que se hacen 2 veces a la semana con todas las instituciones del sector y con todos los que participan precisamente en la Estrategia Nacional de Vacunación, y en donde se actualiza y se coordina las diferentes actividades e intervenciones que se van a tener en este tema. Entonces nos estará también de seguro comentando algunos últimos aspectos. Pero por lo pronto vamos entonces nosotros a iniciar con los elementos informativos de esta noche. Muy bien, muchas gracias. Iniciamos como siempre actualizando nuestras curvas epidémicas. El día de ayer abríamos la semana número 10 y pues bueno, la semana número 10 abre con muy buenas noticias aún para efectos del comportamiento epidémico a nivel nacional, ya que agrega una nueva semana y por lo tanto 9 semanas continuas de una tendencia descendente al comportamiento epidémico de la COVID-19. De hecho, si ustedes pueden notar, esta tendencia, la velocidad con la que desciende entre la semana 9 y la semana 10, vuelve a tomar porcentajes importantes. Ayer abrió con un menos 30, hoy es un menos 29% en relación a las semanas previas, en donde veíamos que había empezado a disminuir y se empezaba inclusive a querer formar más bien una imagen más cercana a la meseta o al comportamiento de meseta. Pues bueno, la última semana graficada nuevamente nos vuelve a dar un descenso importante. Recordando siempre que esta curva es la curva nacional, es decir, es la media de lo que sucede en cada una de las 32 entidades federativas, pero precisamente para que se dé este comportamiento y este descenso importante es porque en cada una de las 32 entidades federativas están teniendo también para estas últimas 2 semanas un descenso que a nivel nacional, cuando sumamos todos los casos y los comportamientos, pues nos dan obviamente esta disminución. Y obviamente aquí también es importante poder reconocer que esto se puede lograr precisamente cuando todos de manera coordinada y asumiendo cada quien la responsabilidad y el papel que les toca dentro de esta epidemia. Estamos hablando tanto de las autoridades sanitarias en un nivel federal, así como un nivel estatal, y por supuesto los municipios que también participan con las acciones, pero con la respuesta de la población que en su momento pone en práctica las recomendaciones que dan estas autoridades, pero también pone en práctica de manera personal y por lo tanto de manera colectiva aquellas acciones preventivas que van directamente encaminadas a, como su nombre lo dice, prevenir los contagios y por lo tanto prevenir la ocurrencia de enfermedad. Mientras nosotros mantengamos estas actividades siempre vigentes, poniéndolas en práctica todos los días, incorporándolas como un hábito a nuestra práctica diaria, a nuestra actividad, el diario que hacer, es como realmente podremos en su momento seguir contribuyendo a que el comportamiento epidémico disminuya. Se vienen semanas importantes de actividades que en otros años hubieran obviamente producido un gran movimiento social o una gran movilización de las personas en sus diferentes niveles, y bueno, eso es algo también que obviamente es un riesgo, pero que tenemos que tener muy presente y implementar las medidas que ya de seguro se han estado y se están difundiendo en cada una de las entidades federativas y en los niveles municipales en vistas precisamente a las futuras vacaciones de Semana Santa. Pero eso obviamente tampoco corresponde o representa un llamado a que ahora ya
podemos nuevamente realizar todas nuestras actividades o podemos dejar de lado las medidas preventivas. No, al revés. El haber logrado en un momento determinado este descenso, que como ustedes pueden ver es el mayor descenso que tenemos desde que se dio el primer pico o la primera ola el año pasado, ni qué decir obviamente de la segunda ola, pero estos niveles de transmisión de magnitud epidémica pues no los habíamos tenido ni siquiera en el mes de septiembre del año pasado después de la primera ola. Entonces, que esto se pueda mantener o que inclusive podamos tener futuras semanas disminuyendo estas cantidades, pues nuevamente lo comentamos, va a ser solo si todos nos seguimos sumando y seguimos implementando las acciones de manera conjunta. De la mano del comportamiento de la curva epidémica, podemos también ver nuestro indicador de casos activos estimados. Vean cómo llegamos ahora al 1%. También es un porcentaje que no lo habíamos visto en semanas previas, solo en una ocasión, al abrir la semana lo habíamos logrado. Ahora tenemos ya 2 días continuos, en donde solamente el 1% de toda la carga de enfermedad que hemos tenido durante la pandemia representa a las personas que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días. Y en la medida, obviamente, que la curva pueda seguir disminuyendo o se mantenga en esos niveles bajos de transmisión, es que obviamente este porcentaje podrá seguirse manteniendo como tal y por lo tanto contribuir a limitar obviamente los contagios y la presencia de enfermedad. 2.391.367 serían entonces los casos estimados de COVID-19 hasta el momento en base al CISBER, que es la plataforma en línea en donde las 32 entidades federativas notifican sus casos sospechosos, registran los resultados de sus pruebas de laboratorio, registran el resultado de sus dictaminaciones y a través de esto entonces podemos hacer los cálculos correspondientes. Como sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que en la gran mayoría de las personas produce un cuadro leve, que en ocasiones también puede ser moderado, pero en una proporción que se estima de alrededor del 20% puede producir enfermedad grave y dentro de este grupo enfermedad crítica, que lamentablemente son las personas que pueden fallecer a consecuencia de las complicaciones de la COVID-19. Para el día de hoy, lamentablemente, son 198.239 las personas que por haber llegado a padecer COVID crítico perdieron la vida hasta este momento. Veamos la siguiente diapositiva. Así como la diapositiva anterior está basada en el CISBER, este sistema informático que les decía registra todos los casos sospechosos y da su seguimiento a cargo de las 32 entidades federativas, la curva de la evolución de hospitalización diaria proviene de otro sistema que es la red IRAG. Este sistema se creó y se opera específicamente para la pandemia de COVID-19, está operando desde marzo, abril del año pasado y también en este sistema todas las unidades que están atendiendo pacientes de COVID desde que son sospechosos y obviamente más cuando se confirman, están todos los días notificando cuál es la ocupación, es decir, la cantidad de personas que ingresaron, la cantidad de personas que egresaron y aquí obviamente este sistema no registra si se toma o no se toma una prueba, simple y llanamente considera una persona que padece una infección respiratoria aguda grave, por eso se llama red IRAG, y que por lo tanto requiere de una cama de hospitalización en un segundo o en un tercer nivel. Normalmente decimos segundo nivel a aquellas camas generales que son para los pacientes graves de la enfermedad o aquellos que requieren acciones de hospitalización de manera temprana y están representados en el comportamiento de la línea de color rojo guinda. Decimos tercer nivel o aquellos pacientes que en su momento requieren de camas con ventilador, de la atención más especializada con la que se cuenta para la COVID-19 y que están representados en la curva de color verde. Si sumamos ambas curvas, pues tenemos obviamente la curva de color crema oscuro en la parte superior y podemos ver cómo también este comportamiento similar a las curvas anteriores, pues mantenemos una congruencia en la disminución de casos graves y por lo tanto de personas que han requerido hospitalización. Veamos también, si vemos el punto para el último corte de la curva total,
podemos ver que esta también ya se encuentra por debajo de lo que observábamos en los meses de septiembre, después de ocurrida y la disminución de la primera ola. Entonces, esta curva también es congruente, aunque procede de otro sistema y se enfoca en los casos graves, está confirmándonos las tendencias descendentes que estamos teniendo. Y hemos visto también cómo el indicador de la ocupación nacional ha venido también disminuyendo de manera importante, obviamente en las últimas semanas, siendo de 21% para el día de hoy. Si vemos en la siguiente diapositiva, actualizamos ya para cada entidad federativa cuál es su ocupación hospitalaria. También para el día de hoy ninguna entidad federativa tiene más del 50% de sus camas ocupadas y solamente 3 entidades para efecto de las camas generales tienen una ocupación que fluctúa entre un 30 y un 49%, es decir, tienen más de la mitad de sus camas disponibles, pero no tienen, digamos, más del 70%. 30 y 49, y bueno, aquí las tenemos precisamente representadas, son Puebla, Morelos y la Ciudad de México. Pero entonces vemos que prácticamente la gran mayoría de las entidades federativas, 29 de ellas, están inclusive por debajo del 30% de ocupación, lo que quiere decir que tienen el 70% o más de sus camas generales disponibles. Esto suma a nivel nacional 24.588 camas, y entonces de ahí que nuestro indicador nacional de ocupación para camas generales sea en el último corte de un 20%, número también que hemos visto disminuyendo desde hace 2-3 semanas, en donde inclusive se encontraba cerca del 30%, ahora es el 20%. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí tenemos específicamente las camas con ventilador. Tampoco tenemos entidades que tengan más de la mitad de sus camas ocupadas, y tenemos 6 entidades federativas que estarían entre un 30 y un 49%, las encuentran ustedes representadas en el color marrón oscuro. Y tenemos 26 entidades federativas que tienen menos del 30% de ocupación, es decir, más del 70% de disponibilidad. ¿Cuánto representa esto a nivel nacional? 7.944 camas disponibles con ventilador. Y en la ocupación completa, 25%, lo cual representó el incremento de un punto porcentual en relación al día de ayer, y obviamente esto se da también por las variaciones que puede haber en algunas de estas entidades, obviamente sobre todo las que están entre el 30 y el 49%. Vamos a empezar ahora con el grupo de información que tiene que ver con el avance de la Estrategia Nacional de Vacunación. En esta gráfica, como ustedes ya conocen, siempre estamos actualizando las dosis que de manera diaria se han estado aplicando. Este es un corte preliminar que hacemos para todos los días de las 4 de la tarde, que por ejemplo nos revela que para el día de hoy se aplicaron 118.007 dosis. Pero sabemos que inclusive en este momento muchos de los puntos de vacunación continúan todavía realizando su labor, y de seguro cuando actualicemos el día de mañana, lo que suceda mañana 23 de marzo, veremos que esta cifra de 118.007 para el 22 de marzo de seguro se incrementará. Estamos iniciando la semana, como ustedes saben, hay más dosis de vacuna, embarques de vacuna que van a llegar en esta semana, además del que vamos a ver más adelante que se liberó el día de hoy, y entonces esto va a dar una buena dotación de dosis de vacuna que van a permitir que también esta semana sea una semana de avance importante, no solo para el acumulado, sino también para las dosis que se pueden aplicar en un solo día. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí tenemos precisamente el acumulado nacional de el número de dosis que hasta el momento se han aplicado, 5.781.359, y bueno, podemos ver en la figura de esta curva que está registrando el acumulado nacional, pues que mantiene una tendencia ascendente importante, y de seguro esta semana se incrementará por la cantidad de dosis que van a estar disponibles, no solamente para distribuirse, sino ya también para empezar a aplicarlas. Si vemos la siguiente diapositiva, esta también la actualizamos todos los días y está en relación a las dosis que han recibido hasta este momento el país, que para el día de hoy ya son 9.100.720 dosis. Vamos avanzando en relación al abasto de vacuna,
y el 64% de estas dosis ya han sido aplicadas a las personas, es decir, 5.781.359, recordando que en estos 9.100.000 pues están algunos millones de dosis que apenas se o autorizaron o recibieron en estos últimos días y que por lo tanto en los siguientes días será cuando veamos realmente un avance mayor en la aplicación de las mismas. Si vemos la siguiente diapositiva, siempre hacemos también la actualización para cada uno de los grupos poblacionales en quienes se ha iniciado la vacunación, al menos de manera importante. Tenemos ya el personal de salud que día con día sigue también todavía aún incrementándose la aplicación de primera dosis. Para el día de hoy, 851.833, y este es el grupo que también tiene el mayor avance de aplicación de segunda dosis, es decir, de estar logrando ya esquemas completos. Uno, dado que es el grupo que inició, obviamente, primero, estuvo en la etapa 1, así fue definido en la Política Nacional de Vacunación, y dado entonces que tiene ese inicio temprano, pues obviamente tenemos más personas que ya recibieron el esquema completo, que para el día de hoy representan un 70% del total de primeras dosis que se han colocado. En el caso del personal educativo de Campeche, no hay movimientos porque es una estrategia que se inició en un momento determinado basado en esta población de maestras y maestros que también han sido considerados para efectos de etapas posteriores, pero que sin embargo se inició por la situación epidemiológica que guardaba la entidad federativa de Campeche, es decir, al haber logrado el semáforo verde en múltiples ocasiones y mantenerse siempre en un nivel bajo de riesgo, entonces era una entidad que tenía todo el potencial para poder reiniciar con sus clases presenciales. Precisamente esta semana estarán teniendo actividades importantes las autoridades federales, tanto de salud como de educación, en el estado de Campeche, en miras precisamente a lo que podrá ser llevar a cabo esta actividad. Y así como Campeche se está también ya programando y planeando poder iniciar con estrategias similares, no solamente de vacunación, sino con todas aquellas que se deben de implementar para un regreso seguro a clases con otras entidades que actualmente están en el semáforo verde y lógicamente revisando con entidades que tienen semáforo amarillo, pero que se encuentran en niveles, digamos, cercanos al verde y que entonces en un futuro próximo pudieran también alcanzar este tipo de estrategias. Y bueno, el grupo importante y que hasta este momento es el que tiene el mayor avance en relación a sus primeras dosis, además porque es un grupo importante sobre el cual la estrategia también ha priorizado la aplicación de esta vacuna, recordando que es el grupo con el mayor riesgo de enfermar gravemente y fallecer a consecuencia de la COVID-19. Es el grupo que sus niveles de riesgo para esta consecuencia de la enfermedad ha sido el mayor de todos los grupos que hasta el momento se han estudiado, y por eso la necesidad de lo más pronto posible tener cubierta y protegida a esta población. Para el día de hoy son 4.177.600 primeras dosis a población de adultos mayores de 60 años y más que se han aplicado, y obviamente como ya tenemos algunas semanas atendiendo a esta población y dependiendo del tipo de vacuna, los primeros adultos mayores que empezaron a recibir sus dosis, pues bueno, ya están recibiendo también la segunda dosis. 3% sería el avance para el día de hoy, serían 119.914 adultos mayores que tendrían ya también los dos esquemas completos o el esquema completo de vacunación por tener las dos dosis aplicadas. Recordemos que en este grupo se están utilizando vacunas que tienen un beneficio de que la ventana para la aplicación de la segunda dosis es importante. Algunas de ellas son de 8 semanas, otras son de 12 semanas, entonces eso es bueno para la logística porque permite entonces ir avanzando con primeras dosis, teniendo obviamente aseguradas los embarques que en su momento se utilizarán para las segundas dosis. Veamos la siguiente diapositiva. Esta es una gráfica también que día a día estamos actualizando. Su operación
su registro y seguimiento está a cargo también del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, por lo tanto las 32 entidades reportan, están monitoreando, detectando, realizando la clasificación inicial, es decir, diciendo si es un ESAVI, si este ESAVI es no grave o es grave, y en función a eso realizando la notificación correspondiente. Es gracias a esa actividad diaria que nosotros también de manera diaria podemos hacer esta actualización. Para el día de hoy, 12.417 eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización. Siempre recalcamos esta palabra de supuestamente asociados porque en este momento todavía no se integran como eventos que necesariamente hayan sido a causa o a consecuencia de la aplicación de la vacuna. Para los ESAVIs graves, que al día de hoy han representado solo 104 de todos los ESAVIs que se han notificado, esto es menos del 1% de todos los ESAVIs que se han notificado, hay un comité nacional dictaminador que interactúa con cada una de las entidades federativas que clasifican y notifican estos ESAVIs graves, a través de la cual la entidad federativa presenta ante este comité todos los datos clínicos y la investigación que tienen al respecto, y de manera conjunta se lleva a cabo una dictaminación que es la que finalmente puede decirnos si hay o no algún tipo de causalidad. Podemos ver los ESAVIs del total de ESAVIs notificados, cómo se distribuyen estos para cada uno de los tipos de vacuna, de estos 4 tipos de vacuna que hasta el día de hoy teníamos. Y llamamos la atención en la proporción de ESAVIs en función de las dosis aplicadas. Si ustedes recuerdan, hasta hace poco este porcentaje era del 0.5, luego fuimos bajando, 0.4, 0.3, ahora es del 0.2. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de que la cantidad de dosis aplicadas se ha incrementado, no se han incrementado con esa misma velocidad los eventos supuestamente asociados a la vacunación, y por eso tenemos un descenso en ese porcentaje, y eso obviamente nos habla, si ya con 0.5% era representativo de una vacuna que es segura para la población, pues en la medida que este porcentaje va bajando, obviamente va generando todavía un mayor grado de seguridad para efectos. Recordando que además la gran cantidad de los ESAVIs, lo decíamos, más del 99% son reacciones locales, manifestaciones temporales que solucionan en las siguientes horas o en menos de 24 y que solamente requieren tratamiento sintomático para poder solucionarlas. Podemos ver la distribución de los ESAVIs graves, actualizamos siempre todos los días estas tablas, la distribución por vacuna de cada uno de ellos, por sexo, el estado actual, que son solamente 22 personas que en este momento están bajo observación, y tenemos las entidades federativas que han notificado la presencia y por lo tanto están dando la atención en este momento de estos eventos supuestamente asociados. Si vemos la siguiente diapositiva, el día de hoy vean que actualizamos este gráfico con la inclusión de una nueva vacuna. La pueden ver ustedes al final de la lista, y es la vacuna precisamente que está produciéndose, está envasándose en México, que es la vacuna de CanSino. El día de hoy se liberaron esta cantidad de dosis. Esto sucedió apenas hoy día, alrededor del mediodía, y por lo tanto pues es una nueva vacuna que ahora ingresa al esquema que tenemos disponible para la población mexicana, y se suma a las otras 4 vacunas que ya teníamos distribuyéndose en el país y que también continuarán recibiendo más dosis, más embarques en futuros días. Reiteramos, 9.100.720 es el total de dosis, y podemos ver la distribución para cada una de ellas. Pfizer-BioNTech, poco más de 3.890.000, AstraZeneca, 870.000, Sinovac, 3 millones, Sputnik V, 400.000, y se nos suma CanSino con 940.470. Si vemos la siguiente diapositiva, hacemos aquí un enfoque directo a esta nueva vacuna de CanSino. El nombre de la vacuna es Convidecia. Se liberó hoy precisamente estas dosis que acabamos de comentar, y es importante reiterar, a lo mejor algo que ya habíamos estado informando en conferencias previas, pero que hoy, ante la liberación de esta nueva vacuna, pues bueno, ya
se tiene sobre la mesa de la logística es que esta es obviamente la primera vacuna que es de una sola dosis, es decir, no requiere de 2 dosis, basta con una sola dosis para poder lograr la eficacia que ha sido en su momento evidenciada en los diferentes ensayos, y además no requiere ni de congelación ni de ultracongelación. Es una vacuna que se puede refrigerar entre la temperatura que dan la mayoría de los refrigeradores. Entonces, estas dos situaciones, es decir, el hecho de que solamente se pueda refrigerar, pues permite obviamente una distribución mayor, llegando a puntos remotos, pudiendo atender prácticamente todas las regiones geográficas del país, y el hecho de que sea una sola dosis, pues obviamente genera el beneficio que con una sola visita o intervención la persona recibe el esquema completo, porque ahora estamos hablando de una sola dosis como esquema completo, y por lo tanto 2 semanas después de esa aplicación estamos esperando que se logre la eficacia y por lo tanto la protección que la vacuna hasta el momento ha reportado. Entonces vamos a estar muy atentos. La liberación fue obviamente el día de hoy, por lo tanto está entrando ya a los ejercicios de logística, y de seguro en futuros días podremos dar a conocer o se dará la información de cómo se va a estar integrando en la distribución nacional y en toda esta estrategia de vacunación en México. Si vemos la siguiente diapositiva. Recordamos siempre, por favor, a la población que todos seremos vacunados y que por esa razón pues debemos esperar nuestro turno. México, lo reiteramos, ha hecho provisión para poder cubrir a toda la población que debe y recibirá la vacuna. Es una vacuna que es universal y que es gratuita. El gobierno está haciendo todo lo necesario para realizar las compras, como lo ha hecho hasta este momento, y por lo tanto la vacuna tendrá el acceso para toda la población mexicana sin que ésta tenga que pagar por ninguna de estas dosis. Pero, como sabemos, la producción y la distribución internacional no es suficiente para poder, obviamente, dar respuesta a las necesidades de todo el mundo. Por lo tanto, necesitamos sí ejercer un criterio de priorización, que es el que hemos estado comentando en las conferencias, el que comentamos hace un momento. Por lo tanto, entonces debemos de poder esperar nuestro turno si todavía no estamos en los grupos que están en este momento vacunándose o no vivimos en una región geográfica o un municipio que ha iniciado o ha sido seleccionado ya para la vacunación. Pero tengamos presente que todos en su momento vamos a ser vacunados, y que en la medida que en siguientes semanas y meses continúen llegando los embarques, y que de hecho van a ser de manera importante en cantidad los próximos que lleguen, vamos a poder avanzar cada vez más rápido con todos los grupos poblacionales. Y la última diapositiva que tenemos el día de hoy, queremos recordarles, pues bueno, siempre que vamos a la playa, cuando vamos obviamente a querer disfrutar un poco del sol, un poco del mar, nos enfrentamos a un riesgo de que tan movido se encuentre el mar, nos pegue una ola y esta ola nos revuelque, ¿no? Y no es bonito esa sensación de entre la arena y el agua y la revolcada que una ola nos puede dar. Pues bueno, utilizamos un poco esta analogía del mar para recordarles que siempre podemos nuevamente incrementar la actividad epidémica. Si no nos cuidamos, si no implementamos las medidas preventivas como hasta ahora se ha estado haciendo, lo decíamos en el componente del comportamiento epidémico, si nosotros dejamos estas medidas de un lado porque pensamos que ya la epidemia está controlada, no, la epidemia en algún momento tiene este comportamiento y podría estar controlada porque estamos implementando las medidas, porque estamos haciendo caso a las autoridades, porque nos estamos cuidando. Si dejamos de hacer, inmediatamente entonces el comportamiento epidémico va a aumentar, va a seguir la transmisión entre persona y persona, van a seguir los contagios, va a haber más enfermos y obviamente va a haber más enfermos graves. Entonces es el llamado, y lo vamos a estar haciendo de manera diaria, a no relajar las medidas de prevención, a estar atentos a las recomendaciones que las autoridades locales en el estado y en los municipios están implementando, sobre todo en miras, decíamos, a estas próximas vacaciones de Semana Santa. Identifiquemos actividades que podamos realizar
en nuestro núcleo familiar, es decir, las personas que vivimos bajo un mismo techo. Podemos hacer toda una serie de actividades y posterguemos para más adelante, para futuros meses en los cuales haya las condiciones más adecuadas, algún otro tipo de actividad que pudiera realizarse de manera congregacional o de manera masiva. Tenemos que evitar, está en nuestras manos y es nuestra decisión poder contribuir de manera conjunta a continuar disminuyendo la carga epidémica. Entonces, contamos contigo para tener unas vacaciones seguras. Muchas gracias. Súper, muy bien, muchas gracias, doctor Alomía. Como ya comenta el doctor José Luis Alomía, estamos con muy buenas señales sobre lo que viene ahora en términos del programa de vacunación. Han sido señales muy positivas también en términos del curso de la epidemia. Siempre dejamos en claro, desde la primera vez que señalamos esto, en la tercera semana de enero, cuando dijimos, vemos señales preliminares de una tendencia al descenso, de una tendencia a la reducción en el número de casos, enfermos, hospitalizados y desde luego de funciones, alertamos no echar campanas al vuelo, no confiarnos, no pensar que ya se acabó la epidemia. Es muy importante cuidar ese balance, desde luego reconocer el aspecto positivo de que la tendencia de la epidemia en las 32 entidades federativas es al descenso, en el conjunto del país es al descenso, como se mostró ayer con este descenso de 30%, que hoy persiste en 29%, y que aún con la tradicional reducción que va ocurriendo a lo largo de la semana, seguramente acabaremos el sábado con un 24, un 25%, más o menos por esa cifra de reducción. Reducción quiere decir hay menos casos que la semana previa. Y hoy estamos comparando la semana 9 con la semana 10 porque estamos viviendo en la semana 12. Entonces, este es un aspecto importante que nos alienta a todo el país porque nos permite empezar a vislumbrar la normalización, la recuperación de actividades públicas, en particular aquellas que están vinculadas a derechos explícitos, explícitamente reconocidos, como el derecho a la educación. Entonces, este es un aspecto muy positivo. El otro aspecto positivo, y hoy como buen lunes venimos saliendo precisamente de la reunión que tenemos con el presidente y con el gabinete que estamos involucrados, no solamente la Secretaría de Salud, sino todo el gabinete que está involucrado en este tema. Destaco el aspecto de la presencia de la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, que obviamente asiste a estas reuniones y con quien el viernes reciente estuvimos trabajando para ir afinando los detalles de la posible apertura de la actividad escolar en Campeche. En Campeche ya tenemos el 100% de la cobertura de personas adultas mayores y prácticamente la cobertura completa también del personal educativo. Nos faltan un poco más de 6,000 aplicaciones de vacuna en el personal educativo en Campeche para completar el censo, la meta de lo que se espera. Y así estaremos identificando muy próximamente otras entidades federativas que son susceptibles a esta normalización utilizando la combinación de las medidas de seguridad sanitaria. Mañana es martes, o será martes de Pulso de la Salud, y vamos a presentar algunas recomendaciones específicas, muy concretas, respecto a la Semana Santa, lo que ya comentó en este momento el doctor Alomía. Mañana vamos a sintetizar una especie de decálogo para que la población tenga elementos concretos que tomar en cuenta para su protección individual, familiar, comunitaria y en general social durante la Semana Santa. Ese es el resumen que tenemos que llevarnos, tener un balance de, desde luego, optimismo por una epidemia que ha ido a la baja, conciencia de que nada garantiza que permanezca así. Lo vemos ya en varias naciones, tanto de América del Sur como de Europa en este momento, y en otros momentos lo vimos para otras regiones del mundo. No hay ninguna garantía en ningún país del mundo de que la epidemia va a terminar, excepto que la epidemia empiece a cesar en el mundo entero. Y recordarán que esto lo hemos dicho repetidamente durante todo 2020, lo seguimos diciendo. Vamos a abrir a preguntas y comentarios. Empecemos aquí con Liliana Noble, Juan Hernández y nos vamos cada uno por acá.
Buenas tardes. Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, le tengo dos preguntas y una, si me permite, primero al doctor Alomía. Doctor Alomía, quisiera saber si ya se conoce el tiempo en el que nos van a, digo, a mí todavía no me vacunan, pero cuando ya nos toque, si se sabe cuándo va a ser el refuerzo de esta vacuna, a 1 año, a 2 años, como cuánto tiempo falta, si las investigaciones todavía son lentas o ya nos podríamos ir aproximando, y si será anual y si se convertirá la COVID-19, bueno, más bien el virus, en una enfermedad endémica que es la COVID-19. Y después mi segunda pregunta para usted. Por favor, doctor Alomía. Claro, con mucho gusto. Lamentablemente todavía no se cuenta, digamos, fehacientemente con esta información, dado que las temporalidades de la aplicación de la vacuna precisamente responden a la información y los datos de cuál puede ser la duración de la protección que ejerce una vacuna sobre el hecho de que si una persona se contagia no desarrolle la enfermedad, o que esa respuesta inducida por la vacuna rápidamente controle la infección, pues obviamente está dada uno por la enfermedad en sí, en este caso el microorganismo que la produce. Si recordamos, por ejemplo, o damos el ejemplo de la vacuna contra influenza y por lo tanto el virus de influenza, sabemos que este es un virus que, al igual que coronavirus, tiene una alta capacidad de estar mutando, cambiando permanentemente. Es por eso que todos los años se hace una evaluación de cuáles son los componentes que debe de tener la vacuna de influenza, pero esto se hace ya basado obviamente en una experiencia de muchos años, desde que esta vacuna se está produciendo, lo cual no se tiene todavía para la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Recordemos que prácticamente todos los países, incluido México, son solo algunos meses los que no solo iniciaron la vacuna, sino todavía con menos tiempo las personas que han logrado ya la cobertura total, y en donde, por ejemplo, se espera que no padezcan la enfermedad, o sea, se espera que hayan logrado ya esta inmunidad, pero el poder medir el tiempo que dura la misma todavía requerirá de un seguimiento de varios meses hacia adelante, en donde obviamente estarán involucrados sobre todo los fabricantes de la vacuna. Recordemos que todas las vacunas se han aprobado bajo un marco de uso de emergencia, lo que quiere decir que los ensayos 3 de todas ellas todavía continúan, y esto es precisamente también parte de poder evidenciar y dar a conocer. Entonces, todavía no se tiene esa información. En la medida que vaya avanzando la vacunación en el mundo y que los grupos de personas que hayan recibido las 2 dosis sigan creciendo y puedan seguir además observadas en el tiempo y realizado obviamente los estudios correspondientes, es que podremos empezar a tener apenas información de esto. Okay, muchas gracias. Y doctor Gatell, me escribe la gente de Ecatepec que están preocupadas porque dicen que ya se cumple un mes de la primera dosis, creo que es Sinovac. No sé si les pudiera platicar, desconozco, ahora sí no hice mi tarea, perdón, pero desconozco cuál es la ventana de tiempo entre la primera dosis, o si me lo diría el doctor Alomía, entre la primera y la segunda dosis, para tranquilizar un poco a la gente. Y la segunda petición, me dice la gente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del INER, que mucha gente, incluidos médicos que todavía son del área COVID y personal administrativo, no han recibido ni la primera dosis. ¿Ahí qué estaría pasando, doctor? Gracias. Muchas gracias. Contesto primero esa segunda pregunta. Es parte del fenómeno que hemos comentado ya por varias semanas. Cada persona que trabaja en el sistema de salud tiene una proximidad con la experiencia COVID. Hemos destacado el hecho de que nuestras colegas médicas y médicos generalmente en la sociedad son más identificadas como personas expuestas a COVID, pero se desplaza a veces de la opinión pública a 11 categorías laborales en conjunto que nosotros desde el principio hemos identificado como relevantes de proteger. Y por destacar algunas de estas ocupaciones: camilleros, recepcionistas, técnicas y técnicos de laboratorio, inhaloterapeutas, técnicas y técnicos de rayos X, etcétera. ¿Eso por qué preocupa?
porque en la narrativa pública, en el ámbito social, hemos visto en un par de semanas recientes algunas manifestaciones legítimas, indudablemente, de personal de salud, orientando a la idea de que se vacunen a médicas y médicos. En el propio Consejo Nacional de Salud, el viernes próximo pasado, tuvimos nuevamente una conversación al respecto y destacamos, comentábamos con las y los secretarios de salud, quienes se pronunciaron en este mismo sentido, que es de interés del secretario de Salud, el doctor Alcocer, y de todos quienes somos sus subalternas y subalternos, vacunar al personal que necesita ser vacunado de acuerdo a su riesgo COVID y en el orden de priorización que le corresponde. También hemos comentado aquí mismo en varias ocasiones cómo esto no se restringe al sector público, sino también al sector privado, y también hemos destacado lo complejo que resulta el identificar quién de ese personal de salud está en la experiencia COVID, en la experiencia de trabajo en las unidades COVID. Por ejemplo, hoy mismo me consultaban desde Chihuahua si el personal de las jurisdicciones sanitarias, el personal que está dentro de la operación de las jurisdicciones sanitarias son unas unidades administrativas del Sistema Nacional de Salud que monitorean, administran, le dan seguimiento, organizan el desempeño del Sistema Nacional de Salud en una unidad territorial, excepto en la Ciudad de México, donde cada jurisdicción es un municipio. En el resto de las situaciones hay varios municipios para una jurisdicción. La pregunta que me hacían es, ¿ese personal también debe ser vacunado en este momento? Y la respuesta es la misma, lo hemos dicho consistentemente, identificamos con una definición operacional muy clara, que fue presentada aquí por el doctor López Ridaura en al menos 2 ocasiones, el personal de primera línea, el de segunda línea y el de tercera línea. Y hemos destacado para que nadie se confunda, y si alguien quiere confundir con esto, definitivamente lo que quiere es confundir. Primera línea y segunda línea y tercera línea nada tienen que ver con preferencias o calidades de las personas trabajadoras de la salud. Tienen que ver con su cercanía a la posibilidad de ser contagiadas de COVID-19. Entonces, no conozco el caso específico de quien le pregunta en nuestro Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero lo que habría que revisar es exactamente eso, si ese personal administrativo está o no en el espacio clínico, qué tan cerca está, cuáles son sus funciones y sus actividades. Si no está cerca, es un personal que será considerado de tercera línea, de cercanía con la experiencia COVID. Y me imagino que entonces el director, en este caso del INER o de otro hospital, sobre todo estos que se reconvirtieron completamente a COVID, son los que definieron. Es correcto. ¿No? Es igual, el nombre de la actividad es igual a si le corresponde en primera, segunda o tercera. Es correcto, línea. pero de la actividad, no del nombramiento administrativo. Sí, no, tenemos, actividad. por ejemplo, personas cuya plaza laboral es médica. Bueno, en la plaza generalmente no tiene el lenguaje de género, ya debería tenerlo, pero digamos una persona que dice médico especialista A. Pero puede ser que una persona con esa categoría laboral no está en la práctica clínica, está en a lo mejor un campo administrativo. Entonces no hay que tomar en cuenta la asignación laboral, sino el trabajo realmente desempeñado. Por cierto que del Consejo Nacional de Salud se estableció un acuerdo explícito por el que las y los secretarios de salud de las 32 entidades federativas integrarán nuevamente una revisión del censo nominal, persona por persona, de sus entidades federativas, y tienen que enviarlo por oficio, firmando: yo, secretaria de salud de tal entidad federativa, identifico a estas personas como de primera línea, de segunda línea o de tercera línea de cercanía al riesgo COVID. Entonces, esta es la acción que está programada para la siguiente semana, y con base en esa identificación en la que cada secretaria y secretario de salud se hará responsable de la decisión de identificar a estas personas para que sean o no vacunadas en el momento en que corresponde a personal de salud de alto riesgo clínico o fuera, cuando les corresponda por edad
o por otro de los criterios, entonces esa es la referencia que vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias. Juan Hernández. Pero, perdón, faltó lo de Sinovac. Ecatepec, perfecto. Sinovac, Gracias. por favor. Precisamente lo que está registrado en la guía de aplicación de esta vacuna es que entre la primera y la segunda dosis deben de pasar 28 días, es decir, debe haber una ventana antes de iniciar con la aplicación de la segunda dosis de 28 días. Y una vez que se cumplen estas 4 semanas, se cuenta entonces con una semana operativa para poder aplicarla. Y nos confirman desde el doctor López Ridaura, coordinador del operativo en la Secretaría de Salud, que ya están iniciando ya con las personas de Ecatepec, con las dosis que ya llegaron de Sinovac, y este 25, el jueves, está llegando toda la dotación completa para obviamente cubrir todas las segundas dosis, no solamente en Ecatepec, sino también en otros municipios en donde utilizaron esta vacuna, y esto está en base a lo programado para efecto de las fechas. Gracias, muy amables. Gracias. Juan Hernández, Grupo Cantón, Periódico Basta. Gracias. Muy buenas noches. 2 preguntas. La primera, ustedes están hablando precisamente de esto del personal de salud. Bueno, he estado recibiendo ahorita aquí unos en redes precisamente de que queda claro que se va a vacunar a todo el personal de salud, pero lo que quieren saber es una fecha, bueno, tentativa, así como lo mencionaron en el caso de los adultos mayores, como dijo el presidente, de que por lo menos esperaba que hasta en abril se tuviera por lo menos la población total de adultos mayores con la primera dosis. En el caso de este personal de segunda y tercera línea, ¿cuándo se podría empezar a vislumbrar precisamente esta luz para que también deje de haber este tipo de especulaciones? Cómo no, con mucho gusto. En cuanto tengamos esta información avalada, validada, firmada por las y los secretarios de salud de las entidades federativas, vamos a poder tener mayor claridad sobre cuántos falta de vacunar. Esto lo destaco porque, insisto, en las últimas 2 semanas ha surgido esta idea inadecuada de que no queremos vacunarles. No se trata de eso. El asunto es que la identificación correcta, validada, respaldada por alguien que se haga responsable administrativamente de decir, estas personas sí consta que están haciendo una actividad de primera línea o de segunda o no, en una de tercera, es lo que no ha estado completo todavía. Entonces puede decir que, bueno, o se puede pensar de que ha habido una pequeña falla en lo que es el caso de la bolita en los secretarios de salud. Estamos en espera. Fue un acuerdo de consenso, de hecho por unanimidad en el Consejo Nacional de Salud, y en cuanto se cumpla por parte de las entidades federativas, entonces tendremos claridad en términos de números sobre cuántas y quiénes son las personas que aún pudiera faltar de vacunarse en las próximas semanas. Perfecto. Segunda pregunta. Referente a este decálogo de la Semana Santa, ¿nos puede dar un pequeño adelanto de en qué consistirá? ¿Quiénes han participado en el último de los casos? ¿Quién esto, obviamente, y se va a entender que va dirigido en este caso a hoteleros, a empresarios, a la población en general, pero sí un poquito nos podría dar un pequeño adelantito. No demasiado, porque si no, entonces no tiene caso que mañana lo presentemos, pero lo que sí puedo decir es la mecánica que hemos tenido al respecto. Hemos identificado desde que empezó la epidemia, lo que aquí también hemos comentado múltiples veces, tanto en la conferencia vespertina como en las de la mañana con el presidente, el reto que representa el manejo de una epidemia como esta en México y en el mundo entero. Y este reto es el poder poner en la justa, en el balance apropiado, la intención de proteger la salud y la vida por medio de intervenciones cuyo propósito técnico, epidemiológico, es evitar los contagios, pero que por la naturaleza de las intervenciones lleva a reducir la actividad social y económica. Y esto puede causar, desde luego, una alteración muy importante de la economía, insisto, en México y en el mundo. Una parte muy sustancial de las afecciones económicas no tienen que ver con las decisiones que toma cada país, sino con la interrupción de los procesos económicos globales. Entonces, lo que se decida en China puede afectar a México, o lo que se decida en Alemania puede afectar a México, o lo que se decida en Reino Unido, o desde luego en Estados Unidos. Y viceversa, decisiones de México pueden afectar a otras partes del mundo.
Llegar a un punto de balance requiere un análisis más allá del aspecto directo de salud. Por eso, cuando transitamos de la Jornada Nacional de Sana Distancia hacia el semáforo de riesgo COVID, a inicios de mayo de 2020, establecimos un grupo técnico que le llamamos el Grupo de Nueva Normalidad, en el que participa y de hecho nos coordina el director general del IMSS, maestro Zoé Robledo, participa la secretaria de Economía, participa la secretaria del Trabajo, participa ahora el secretario de Hacienda y el secretario de Turismo, Miguel Torruco, y desde luego la Secretaría de Salud. Entonces, en este grupo técnico hemos construido no solamente el análisis, sino las recomendaciones específicas para varias decisiones críticas. Por ejemplo, cuando abrimos 3 actividades económicas, construcción, minería y automotriz, que le llamamos las actividades neoesenciales. Entonces, el grupo ha sido realmente muy valioso en su trabajo para tener esa dimensión amplia. Y ahora lo volvimos a hacer para estas recomendaciones que tienen que ver con la seguridad sanitaria en el turismo, tomando en cuenta los lineamientos específicos que en su momento hicimos entre la Secretaría del Turismo y la Secretaría de Salud, y que han servido de ejemplo, por cierto, para otras naciones, o incluso la Organización Mundial del Turismo ha reconocido la proactividad y la extensa gama de intervenciones que ha considerado el Gobierno de México. Esto ha sido muy benéfico. Entonces, de ahí estamos tomando, y mañana vamos a comentar un poco sobre esos protocolos, pero sobre todo de las recomendaciones que haremos a la población. Para que sea un extracto fácil, lo ponemos en 10 recomendaciones específicas. Muchas de ellas provienen, obviamente, de las recomendaciones generales que hemos hecho. Y también, aquí aprovecho para comentar, en la tarde de mañana y el miércoles estaremos junto con la Secretaria de Educación Pública y sus subsecretarios y subsecretaria, también en Campeche, trabajando en la parte de la planeación de la apertura del sistema educativo. Primero en Campeche, si es que en su momento también el Gobierno de Campeche toma esa decisión. Y posteriormente las otras entidades que vayan entrando a semáforo verde y se mantengan en forma estable. Ignacio de Alba, pie de página. Ignacio de Alba, de pie de página. Buenas noches. Preguntar, ¿el 1.000.000 de vacunas de CanSino para dónde son, dónde se están distribuyendo? Y tengo otra pregunta para eso. Muchas gracias, Ignacio. Sí, efectivamente, esta es una noticia que acaba de presentar el doctor Alomía en las filminas. Es casi 1 millón, es un poquito menos de 1.940.000 dosis. Fueron ya liberadas por COFEPRIS, es lo que ocurrió hoy. Es muy positivo, aquí quiero destacar, porque el trabajo fue muy cuidado y, como hemos dicho desde el día 0, es indispensable que la autoridad sanitaria, en este caso COFEPRIS, tome cada uno de los pasos el tiempo que necesita, pero a la vez que no se convierta en un cuello de botella burocrático o un capricho administrativo. Entonces, desde la llegada del doctor Alejandro Sbarch y un poco antes la llegada de las comisionadas de autorización y operación sanitaria, tuvimos un cambio en la modalidad de trabajo que nos permitió ir mucho más rápido, pero manteniendo un rigor técnico muy importante. Entonces, hoy se liberan y van a ser usadas de manera inmediata. Hoy ya están en Birmex, en las 32 entidades federativas. Estamos trabajando y atendiendo la petición y también nuestra intención para que el público tenga acceso, y ustedes como comunicadores, mayores detalles sobre la localización municipal y la mecánica que seguimos para tomar decisiones al respecto. Entonces, hoy podemos decir 32 entidades federativas, ya se incluirán algunas capitales, y estamos pensando también por la factibilidad. Las vacunas de CanSino son una sola dosis, no requieren ultracongelación, tener un avance sustancial en las zonas rurales. ¿Vale? Sí, las más alejadas, porque es donde no se necesita tener una cadena de frío tan exigente en comparación a las vacunas que van ultracongeladas. Por supuesto, nadie vaya a malinterpretar que eso quiere decir que se descuida la cadena de frío, simplemente es una cadena de frío más fácil de usar, porque es de 2 grados a 8 grados y no a menos 70 o a menos 20.
Claro, gracias. También han dicho que la única contraindicación para vacunarse es no tener alergias graves, pero la gente nos pregunta qué se considera una alergia grave y qué no se considera una ¿Cómo alergia no? grave. La enfermedad alérgica o la reacción alérgica es una reacción que se considera dañina o patológica del organismo humano ante una sustancia generalmente extraña, externa al cuerpo. Y la alergia es una alteración muy compleja, muy variante. Hay manifestaciones alérgicas muy simples, como que salgan pequeñas ronchitas en la piel, que se sienta cosquilleo o hormigueo en los labios o en la lengua, hasta reacciones graves que pueden poner en peligro la vida de las personas, sobre todo cuando se afectan órganos críticos cuyo funcionamiento requiere ser continuo, particularmente la vía respiratoria y el sistema cardiovascular. La alergia, una de sus características es que causa un aumento en lo diré primero técnicamente, la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Esto quiere decir que arterias y venas, desde las más gruesas, pero particularmente las de muy pequeño calibre, empiezan a fugar líquido. Y al fugar líquido, esto se va a las zonas del cuerpo en donde pueden retener ese líquido y comprimir órganos vitales. Por ejemplo, la laringe, y pueden cerrar la vía respiratoria, o por ejemplo puede perderse la presión arterial porque el líquido se fue a múltiples partes del cuerpo al mismo tiempo. Entonces, reacciones graves generalmente se distinguen por un síndrome que se llama choque anafiláctico, en donde las personas se hinchan, lo voy a decir de manera muy simple para que lo identifiquen, se hinchan y puede afectar que no puedan respirar porque se cierra la garganta, o puede ser que la presión arterial se pierde, se va a casi cero, y eso desde luego pone en peligro la vida. Muchas gracias. Nos da tiempo para una última. Miguel, por favor, son 19:57, solo tener en cuenta esta hora, por favor. Claro que sí, doctor, buenas noches. Doctor José Luis Alomía, buenas noches también. Saludamos al presidente Andrés Manuel López Obrador también. Doctor, varios queridos suscriptores me han escrito en mis redes sociales preguntándome acerca de cómo sería la vacunación en sus municipios, nuevamente porque de alguna manera porque su comprobante de domicilio no coincide con su credencial de elector, o porque están rentando en el lugar en donde están viviendo ahorita, no los llegan a vacunar. Entonces, ya después de ser aplicada una dosis, de ser aplicadas 2 dosis, ¿cuándo se podrían volver a vacunar estas personas, o cuándo podrían volver a llegar la vacunación a estos municipios donde ya no alcanzaron estas personas adultas mayores? Gracias por la pregunta. También esto nos ayuda a insistir en que las personas estén tranquilas. Hay vacuna suficiente para todas y todos. Y en el trabajo de organización territorial de las brigadas Correcaminos están conformadas por 12 personas, tanto las personas que directamente vacunan, que son las enfermeras y los médicas y médicos que tienen entrenamiento para ello, como el personal que apoya en toda la logística de la brigada. Y esto lo que nos ha ayudado es a tener un reconocimiento territorial. Se sabe prácticamente casa por casa quién vive ahí, quién venía de paso, etcétera. En las ciudades se vuelve más difícil, pero en las zonas rurales es muy detallado el trabajo que hacen. Entonces, en un momento dado, si en una comunidad alguien no se pudo vacunar por esta o por alguna otra razón, por ejemplo, que tuviera síntomas el día de la vacuna, entonces no puede vacunarse si tiene fiebre, tiene que esperar, y un mes después tendrá que llegar su vacuna. Entonces, todo esto lo estamos programando y estamos identificando a quien no se logró vacunar para programar e ir en una segunda ronda a vacunarle. O llamarle, en algunos casos llamaremos a que vayan a otra comunidad, no necesariamente van a llegar a la comunidad de residencia. Gracias, doctor. Muchas gracias. Parece que Juan Hernández tiene una de último minuto. Lo que pasa es que están señalando aquí que lo que es en las playas de Sonora van a pedir pruebas negativas de COVID-19. ¿Cuál sería la... ¿En dónde, perdón? Playas de Sonora. En Sonora, sí, que están, van a pedir pruebas negativas. Tienen que ser con 72 horas de anticipación antes de ingresar a las playas.
¿Qué respuesta da, bueno, a Sí, general? yo creo que mañana vamos a poder comentar esto en el Pulso de la Salud. En general, todo aquello que implica una logística más compleja de verificación y también de realización de pruebas y que puede poner una barrera de acceso selectiva o socialmente selectiva, lo consideramos inconveniente. Si esto se pretende que se haga en un laboratorio privado, obviamente es una barrera para ciertos grupos sociales en su desfavor y no lo consideramos tan apropiado. Pero mañana lo comentamos. Gracias por platicarlo. Muchas gracias, muy buenas noches. 20:01. Seguimos, nos vemos mañana martes, Pulso de la Salud. Gracias. Muchas gracias.